Fue vendido por sus hermanos. La mujer de su jefe lo acusó de abusar de ella. José, el soñador, el esclavo, el prisionero y el hombre que gracias a la interpretación de sueños llegó a gobernar Egipto. Traición, redención y el poder del perdón. Vamos a descubrir cómo Dios transformó la vida de José de una manera inimaginable. La historia de José comienza en la tierra de Canaán, donde vivía junto a su padre Jacob, también conocido como Israel. Jacob tenía un total de 12 hijos, quienes con el tiempo se convertirían en las tribus de Israel. José era el 11º hijo de Jacob, pero había algo especial en él. Era el primogénito de Raquel, la esposa más amada de Jacob, lo que le otorgaba un lugar de honor en el corazón de su padre. Jacob en su vejez le dedicaba una atención especial a José, quien además de ser el hijo de su esposa, tenía un carácter ejemplar. Por esta razón, Jacob le regaló a José una túnica de colores, una prenda que en la cultura de la época representaba nobleza y distinción. Sin embargo, este regalo no fue bien recibido por los hermanos de José. Ver cómo su padre lo trataba con preferencia hacía que sus corazones se llenaran de envidia y rencor. La relación entre ellos comenzó a deteriorarse y la distancia emocional entre José y sus hermanos creció rápidamente. A medida que crecía, José comenzó a experimentar algo que marcaría profundamente su vida: sueños proféticos. Estos sueños no eran simples productos de su imaginación, sino visiones que más adelante serían interpretadas como mensajes de Dios sobre su futuro. En uno de estos sueños, José vio junto a sus hermanos en el campo atando gavillas de trigo. Sorprendentemente, las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya como un acto de sumisión. José, joven e ingenuo, no se dio cuenta del impacto que esto tendría en sus hermanos y con toda la honestidad del mundo decidió compartir su sueño con ellos. Pero lejos de ver el sueño como una revelación positiva, sus hermanos lo interpretaron como un mensaje arrogante. En sus mentes, José se veía a sí mismo como superior a ellos, lo que no hicieron más que alimentar su odio hacia él. ¿Acaso crees que vamos a inclinar nuestros rostros ante ti?, le decían con desprecio. Sin embargo, José no dejó de soñar. Poco tiempo después tuvo un segundo sueño en el que vio al sol, la luna y las estrellas se inclinaron ante él. Esta vez José contó su sueño, no solo a sus hermanos, sino también a su padre Jacob. Aunque este segundo sueño era aún más impactante que el primero y parecía indicar que incluso sus propios padres se inclinarían ante él, Jacob decidió tomarlo con cautela. Aunque le reprendió suavemente, no lo descartó por completo. Sabía que José tenía un don especial. Los sueños de José, aunque en ese momento no lo entendía, serían una señal del papel crucial que desempeñaría en el futuro. Pero sus hermanos no podían soportar más lo que consideraban una afrenta a su autoridad y comenzaron a conspirar en contra de él. El resentimiento de los hermanos de José finalmente alcanzó un punto crítico. Un día, mientras cuidaban los rebaños de su padre lejos de casa, Jacob envió a José para ver cómo estaban y asegurarse de que todo iba bien. Aunque parecía una tarea sencilla, para los hermanos de José fue la oportunidad perfecta para deshacerse de él. Cuando lo vieron acercarse a lo lejos, comenzaron a conspirar para matarlo. Ahí viene el soñador, decían con burla y desprecio. Decidieron que si lo mataban, sus sueños y aspiraciones también morirían con él. Pero Rubén, el mayor de los hermanos, intentó intervenir. Aunque no podía evitar que lo odiaran, sabía que matar a su propio hermano sería un crimen demasiado grave. Los hermanos aceptaron el plan, despojaron a José de su preciada túnica de colores y lo arrojaron a la cisterna, donde quedó atrapado. Mientras discutían qué hacer con él, pasó una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigieron a Egipto. Fue entonces cuando Judá propuso una nueva idea. En lugar de matarlo, podían vender a José como
como esclavo. De esa forma se desharían de él sin derramar sangre y además obtendrían algo de dinero. Los hermanos estaban de acuerdo y por 20 piezas de plata vendieron a José a los mercaderes. El joven fue llevado a Egipto sin saber lo que el futuro le deparaba. Mientras tanto, los hermanos tomaron la túnica de José, la empaparon de sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre, haciéndole creer que una bestia salvaje había matado a su hijo. Jacob, destrozado, se sumió en el profundo duelo, convencido de que nunca volvería a ver a su amado José. Después de un largo viaje con los mercaderes, José fue vendido como esclavo en Egipto a Potifar, un oficial importante del faraón y capitán de la guardia. A pesar de las terribles circunstancias, José nunca perdió la esperanza ni su fe en Dios. Sabía que aunque estaba lejos de su hogar y había sido traicionado por su propia familia, Dios no lo había abandonado. La mano de Dios estaba sobre José y todo lo que hacía prosperaba. Potifar pronto notó que José era un hombre excepcional y decidió ponerlo a cargo de toda su casa. Bajo la supervisión de José, la casa de Potifar prosperó aún más y todo lo que tocaba José se convertía en éxito. Potifar confiaba plenamente en él, dejándole el control total de sus bienes y posesiones. Sin embargo, los problemas no tardarían en llegar. La esposa de Potifar, al ver la belleza y la sabiduría de José, comenzó a desearlo y a intentar seducirlo. Día tras día trataba de convencerlo para que cediese a sus deseos, pero José, siendo fiel a Dios y a su amo, siempre se negaba. Sabía que caer en la tentación sería un gran pecado, no solo contra Potifar, sino también contra Dios. Un día la esposa de Potifar lo atrapó cuando estaba sola en la casa e intentó forzarlo. José, fiel a su integridad, huyó dejando su manto en manos de ella. Humillada y furiosa por el rechazo, la mujer decidió vengarse, acusándolo falsamente de haber intentado abusar de ella. Cuando Potifar escuchó la acusación de su esposa, se enfureció y sin investigar la verdad mandó a José a prisión. Aunque José fue encarcelado por un crimen que no cometió, una vez más su fe inquebrantable en Dios lo sostuvo. A pesar de estar en una situación injusta y difícil, José continuó trabajando con dedicación y honestidad, y pronto el jefe de la prisión se dio cuenta de sus cualidades. Al igual que en la casa de Potifar, José fue puesto a cargo de los demás prisioneros y de la administración de la cárcel. Bajo su supervisión, todo funcionaba a la perfección. Durante su tiempo en prisión, José conoció a dos funcionarios del faraón que también habían sido encarcelados, el copero y el panadero. Ambos hombres tuvieron sueños inquietantes, pero no sabían qué significaban. Al ver que estaban perturbados, José, siempre dispuesto a ayudar, se ofreció a interpretar sus sueños, asegurándoles que Dios le daría la interpretación. El copero contó su sueño primero. En él vio una vid con 3 ramas que producían uvas que él exprimía en la copa del faraón. José interpretó el sueño como una señal de que en 3 días sería restaurado a su puesto como copero del faraón. El panadero, animado por la interpretación positiva del sueño del copero, también relató su propio sueño. En su sueño llevaba sobre su cabeza 3 canastillos llenos de productos de panadería para el faraón, pero las aves venían y se comían los productos del canasto superior. Sin embargo, la interpretación del sueño del panadero no era tan favorable como la del copero. José, con la misma sinceridad y sabiduría que había mostrado antes, explicó que en 3 días el panadero sería ejecutado. Tal como José había interpretado, 3 días después, en la celebración del cumpleaños del faraón, el copero fue restaurado a su puesto y el panadero fue colgado. Antes de que el copero saliera de la cárcel, José le pidió que se acordara de él cuando estuviera de nuevo cerca del faraón, ya que él estaba injustamente encarcelado. Sin embargo, el copero, una vez restaurado en su posición, olvidó a José y este permaneció en la cárcel durante 2 largos años más. Pasaron 2 años
antes de que la vida de José tomara un giro drástico. Un día el faraón de Egipto tuvo dos sueños. En el primer sueño vio 7 vacas gordas y hermosas que salían del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y feas. Las vacas flacas devoraban a las vacas gordas, pero a pesar de comerlas seguían tan delgadas como antes. En el segundo sueño el faraón vio 7 espigas llenas y hermosas que crecían en una sola planta, seguidas de otras 7 espigas secas y marchitas que consumían a las espigas llenas. El faraón estaba desconcertado y profundamente perturbado por estos sueños. Llamó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno de ellos pudo interpretar el significado de los sueños. Fue entonces cuando el copero, recordando a José y su capacidad para interpretar sueños, le habló al faraón sobre el joven hebreo que estaba en prisión. El faraón, desesperado por una respuesta, mandó traer a José inmediatamente. José fue sacado de la cárcel, se le dio un baño y nuevas vestiduras y fue llevado ante el faraón. Cuando el faraón le pidió que interpretara su sueño, José con humildad le dijo que no era él quien daba interpretación, sino Dios quien le revelaría el significado. Entonces el faraón relató sus sueños a José, quien con la ayuda de Dios le explicó el significado. José le dijo al faraón que los 2 sueños eran realidad y que Dios estaba revelando lo que iba a suceder en el futuro cercano. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de abundancia y prosperidad en toda la tierra de Egipto, mientras que las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas representaban 7 años de hambre y escasez que seguirían a los años de abundancia. Pero José no solo interpretó los sueños, también ofreció una solución. Le aconsejó al faraón que buscara un hombre sabio y prudente que administrara el país durante los 7 años de abundancia, recogiendo una quinta parte de toda la producción para almacenarla. De esa manera Egipto tendría suficiente alimento para sobrevivir durante los 7 años de escasez que vendrían después. El faraón, impresionado por la sabiduría y el discernimiento de José, decidió que no había nadie mejor para encargarse de esta tarea que el propio José. Así José, el joven que había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos y que había pasado años en prisión por un crimen que no cometió, fue elevado a la posición más alta de Egipto, solo por debajo del faraón. El faraón le dio su anillo de sellar, vestiduras de lino fino. José fue puesto a cargo de toda la administración de Egipto, con la tarea de preparar al país para los años de escasez que vendrían. Durante los 7 años de abundancia, José recorrió todo Egipto, supervisando la recolección y almacenamiento del grano. Almacenó una cantidad tan grande de alimentos que finalmente dejaron de contarla, ya que era incalculable. Mientras tanto, José también comenzó a construir su vida personal. El faraón le dio por esposa a Asenat, hija de un sacerdote egipcio, y con ella José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Tal como Dios lo había revelado en los sueños del faraón, después de los 7 años de abundancia, comenzaron los 7 años de hambre. La hambruna no solo afectó a Egipto, sino a toda la región, incluyendo la tierra de Canaán, donde vivían Jacob y sus otros hijos. Cuando el hambre comenzó a afectar gravemente a su familia, Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar grano, ya que había oído que allí había abundancia de alimentos. Los hermanos de José llegaron a Egipto sin saber que el gobernador a quien debían pedir ayuda no era otro que su propio hermano, a quien habían vendido como esclavo tantos años atrás. Cuando José los vio, los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron. José decidió no revelar su identidad de inmediato y puso una prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado. Les habló con dureza, los acusó de ser espías y los hizo pasar por varias pruebas. En una de esas pruebas mantuvo a Simeón como prisionero y les ordenaron que volvieran a Canaán y trajeran a Benjamín. Como prueba de su buena fe, los hermanos angustiados regresaron a su padre y le contaron lo sucedido. Jacob se resistió a dejar que Benjamín, el hijo que había nacido de Raquel y el único que le quedaba tras la aparente muerte de José, fuera a Egipto. Pero el hambre era demasiado
pensó fuerte y finalmente accedió. Cuando los hermanos regresaron a Egipto, José los recibió con más amabilidad. Al ver a su hermano menor, se conmovió profundamente, pero aún no reveló quién era. Sin embargo, decidió ponerlos a prueba una vez más. Ordenó que se llenaran sus sacos de grano, pero también que se colocara su copa de plata en el saco de Benjamín. Luego envió a sus siervos a detenerlos y acusarlos de haber robado la copa. Cuando la copa fue encontrada en el saco de Benjamín, José anunció que solo él sería prisionero y que el resto podía regresar a casa. Fue entonces cuando Judá, quien años antes había sido quien sugirió vender a José, se ofreció a quedarse en lugar de Benjamín. Judá explicó que no podía regresar a su padre sin el joven, ya que el dolor lo mataría. Esta muestra de arrepentimiento y sacrificio tocó profundamente a José. Finalmente José no pudo contenerse más, rompió en llanto y reveló su identidad a sus hermanos. Yo soy José, su hermano, a quien vendisteis a Egipto. Les dijo, pero también les aseguró que no debían temer ni sentirse culpables, porque Dios había usado todo lo que sucedió para salvar muchas vidas. José comprendió que su sufrimiento no había sido en vano y que todo había sido parte del plan de Dios para preservar a su familia y a la nación de Israel. José no solo perdonó a sus hermanos, sino que también les ofreció una nueva vida en Egipto. Les dijo que regresaran a Canaán, recogieran a su padre y a toda su familia y se trasladaran a Egipto, donde tendrían una vida próspera y segura durante los años de hambre que aún quedaban. El faraón también estuvo de acuerdo y les ofreció la tierra de Gosén, una de las mejores regiones de Egipto, para que vivieran. Cuando Jacob supo que su hijo José estaba vivo y era el gobernador de Egipto, apenas pudo creerlo. Sin embargo, cuando vio los carros y los regalos que José había enviado, su espíritu se reavivó y decidió ir a Egipto para ver a su hijo antes de morir. Jacob y toda su familia, 70 personas en total, se trasladaron a Egipto, donde fueron recibidas con honores por José y el faraón. El reencuentro entre Jacob y José fue profundamente emotivo. Jacob, lleno de lágrimas, abrazó a su hijo y dijo que ahora podía morir en paz, porque había visto que su hijo seguía con vida. José continuó gobernando Egipto con sabiduría durante los años de hambre y más allá. La vida de José nos enseña muchas lecciones valiosas. Nos muestra que incluso en medio del sufrimiento y la injusticia, Dios está presente y tiene un plan. José podría haber perdido la esperanza muchas veces, pero nunca lo hizo. Su fe y su integridad le permitieron superar cada desafío que enfrentó y al final se convirtió en el instrumento para salvar a su familia.